A battle royale in professional wrestling over new allegations of sexual harassment by top officials in the sport. La historia de la que hablaremos hoy se remonta a una época en la que la lucha libre profesional estaba en auge y las reglas eran laxas. A finales de los años 80, la WWE todavía dependía de equipos de adolescentes para ayudar a montar los rings y realizar tareas diversas cuando el circo llegaba a la ciudad. A esos chicos se les llamaba Ring Boys. 5 former WWE Ring Boys have come forward accusing McMahon. A simple vista, era un trabajo bastante atractivo. Podías acceder al backstage, conocer a las personas a las que animabas en la televisión y ganar algo de dinero por el camino. Sin embargo, para algunos chicos, el trabajo se convirtió en una pesadilla. Former ringside announcer Melvin Phillips Jr. to use his position to exploit and abuse children. Esta es la historia del escándalo de los Ring Boys, cómo afectó al imperio de Vince McMahon y por qué sigue persiguiendo a la empresa décadas después. Para entender por qué el escándalo tuvo tanto impacto, debemos imaginar el entorno en el que se movían estos niños. En aquella época, la federación tenía una agenda agotadora. Había varios eventos en vivo a la semana, además de las grabaciones para televisión. Los equipos llegaban a los estadios, montaban el ring, colocaban las sillas y las luces, y luego lo desmontaban todo después del espectáculo y se dirigían a la siguiente ciudad. Los Ring Boys eran adolescentes contratados localmente para ayudar con todo eso. Muchos procedían de hogares difíciles o desestructurados y veían la lucha libre como una vía de escape. Hacían recados, transportaban el equipo y a veces incluso aparecían ante las cámaras entregando cosas al árbitro. Para unos chicos que no contaban con un gran apoyo en casa, estar cerca de sus héroes era embriagador. Algunos veían en los adultos que los supervisaban una figura paterna. Uno de esos adultos era Mel Phillips. Desempeñaba múltiples funciones: locutor del ring, cronometrador y jefe del equipo del ring. En la televisión presentaba a los luchadores y tocaba la campana. Fuera de cámara era el encargado de asignar tareas a los chicos del ring. Los llevaba de ciudad en ciudad y a veces les ofrecía alojamiento. Otra figura importante era Terry Garvin, amigo de toda la vida de Pat Patterson y vicepresidente de la empresa. El trabajo de Garvin consistía en reservar recintos, programar equipos y supervisar a los mismos chicos. El propio Patterson era un artista respetado, agente de gira y finalmente artífice entre bastidores de algunos combates legendarios. Los tres hombres estaban por encima de los adolescentes en la jerarquía y su estatus significaba que, si cruzaban una línea, esos chicos a menudo no tenían a quien recurrir. Los años 80 fueron también el apogeo de la Hulkamania. Vince McMahon había convertido la promoción de lucha libre de su padre en el noreste en un gigante nacional. El dinero fluía, los esteroides abundaban y el calendario de viajes de la empresa era brutal. Ese tipo de entorno es complicado incluso para los adultos. En el caso de los adolescentes, especialmente los que proceden de entornos inestables, es fácil ver cómo los límites difusos pueden dar lugar a la explotación. En aquella época no había departamentos de recursos humanos ni formación oficial sobre cómo supervisar a menores, y los controles de seguridad se limitaban a la moral personal de cada uno. Vince llevaba un control estricto en lo que se refería a la producción televisiva, pero entre bastidores faltaba supervisión. Ningún debate sobre el escándalo de los Ring Boys está completo sin Tom Cole. Era un adolescente del condado de Westchester, Nueva York, al que le encantaba la lucha libre. Alrededor de 1985, un amigo de la familia le presentó a Mel Phillips en un espectáculo. Phillips le ofreció trabajo montando rings en la zona de Nueva York. Cole veía a Phillips como una figura paterna porque su propio padre no estaba presente. En entrevistas posteriores, recordó cómo el hombre mayor le prestaba atención, le compraba comida y le hacía sentir importante. El trabajo pronto se expandió más allá de Nueva York. Phillips empezó a llevar a Tom en viajes a Filadelfia, Baltimore, Boston y otras ciudades. El chico era invitado a habitaciones de hotel y estadios. Se le pedía que fuera a buscar cosas y, a veces, se le daba dinero. Según Cole, las cosas tomaron un giro desagradable cuando la atención
agresión de Phillips traspasó los límites físicos. Cole dijo que Phillips ponía excusas para masajearle los pies, acariciándolos durante largos periodos de tiempo y luego frotándolos contra su propia entrepierna. Al principio, el adolescente no entendía del todo lo que estaba pasando. A medida que maduró, se dio cuenta de que ese comportamiento era sexual e inapropiado. Intentó distanciarse, pero para entonces ya estaba muy involucrado en el equipo de la liga. Cuando lo denunció, afirmó más tarde que las ofertas de trabajo disminuyeron y se quedó sin trabajo. La dinámica volvió a cambiar cuando otro ejecutivo entró en escena. Terry Garvin, el vicepresidente de operaciones, supuestamente le hizo una proposición a Cole una noche. Cole contó más tarde que Garvin lo invitó a su casa y le hizo insinuaciones sexuales. Cole dijo que se negó y fue despedido poco después. En ese momento, creyó que su despido era una represalia. No era el único. Otros chicos comentaban en voz baja que habían sido tocados o que habían recibido propuestas, pero tenían miedo de dar un paso al frente porque pensaban que perderían el trabajo de sus sueños. Cuando Cole fue despedido, llegó a un punto de ruptura. Quería justicia y quería que la gente supiera lo que había pasado, pero también necesitaba dinero y estabilidad, así que se tomó un tiempo para decidir cómo proceder. Las acusaciones de Cole podrían haber permanecido en privado, pero finalmente decidió hablar. A principios de 1992, él y otro antiguo ring boy llamado Chris Loss hablaron con el periodista Jeff Savage del San Diego Union Tribune. Savage escuchó sus historias sobre masajes en los pies, tocamientos no deseados y proposiciones. Otro periodista, el columnista del New York Post, Phil Mushnick, también investigó las acusaciones. El 26 de febrero de 1992, Mushnick escribió una columna en la que mencionaba las denuncias. Al día siguiente, el artículo de Savage se publicó en el Union Tribune y la historia salió a la luz. El momento no podía ser peor para Vince McMahon. Su empresa ya se enfrentaba a una investigación federal por distribución de esteroides y la muerte de un joven luchador. La combinación de los escándalos de drogas y sexo creó un frenesí mediático. Los programas de entrevistas diurnos querían abordar la historia. El 16 de marzo de 1992, Phil Donahue dedicó un episodio completo de su programa a las acusaciones. El panel incluía a Vince McMahon, el legendario luchador Bruno Sammartino, el periodista Dave Meltzer, Barry Orton, hermano del miembro del Hall of Fame de la WWE, Bob Orton, Tom Hankins y la superestrella Billy Graham. El público en directo vio cómo discutían en la televisión nacional. Durante la emisión de Donahue, Billy Graham contó una historia sorprendente. Afirmó que a principios de los 80 llegó a un espectáculo de la WWF en New Haven y vio a Pat Patterson manoseando a un chico del ring antes incluso de que se construyera el ring. Continuó relatando un incidente en Allentown en el que Mel Phillips fue sorprendido practicando sexo oral a un chico en un coche. La reacción de Vince McMahon fue una mezcla de ira e incredulidad. Le dijo a Graham que si alguna vez veía algo así, llamaría a las autoridades y reprendió a Graham por no haberlo hecho. El público aplaudió algunas de las respuestas de Vince, pero el segmento dejó a los espectadores con una sensación de caos y disfunción detrás del telón. El escándalo se extendió también a otros programas. Larry King Live recibió a Barry Orton, quien afirmó que Terry Garvin le había hecho proposiciones indecentes en los años 70. Orton dijo que rechazó la propuesta y que más tarde vio cómo desaparecían sus oportunidades laborales. Geraldo Rivera planeó un especial con Tom Cole, pero nunca se emitió debido a una acción legal pendiente. La prensa convencional se hizo eco de la noticia, pero a menudo la combinaba con la investigación sobre los esteroides y otras controversias, lo que enturbiaba el tema. Los luchadores y los aficionados tomaron partido. Algunos defendieron a Vince e insistieron en que las acusaciones eran falsas o exageradas. Otros dijeron que era necesario limpiar la cultura. Mientras tanto, Titan Sports se vio afectada por una crisis interna. El 2 de marzo de 1992, la empresa anunció que 3 ejecutivos habían dimitido o habían sido despedidos: Mel Phillips, Terry Garvin y Pat Patterson. La versión oficial era que Patterson había dimitido voluntariamente, mientras que Garvin y Phillips se habían marchado a causa de las acusaciones. Patterson mantuvo su inocencia y finalmente regresó a la empresa más tarde ese mismo año. Garvin nunca volvió a trabajar para la empresa y murió en 1998. Phillips desapareció de la vida pública. Los incendios inmediatos se apagaron, pero las preguntas sobre la responsabilidad persistieron. Vince insistió en los programas de entrevistas que no tenía conocimiento de ninguna irregularidad. Muchos aficionados
aficionados le creyeron, otros se mostraron escépticos. Una de las razones por las que las acusaciones siguieron persiguiendo a Vince fue una declaración que hizo a los periodistas. Dave Meltzer y Phil Mushnick testificaron más tarde que McMahon les admitió en 1992 que había despedido a Mel Phillips en 1988 porque la relación de Phillips con los niños le parecía peculiar y antinatural. Según esos periodistas, Vince dijo que volvió a contratar a Phillips con la condición de que se mantuviera alejado de los niños. Esa confesión apareció en la columna de Mushnick. Vince y su empresa demandaron a Mushnick y al New York Post por difamación, pero más tarde retiraron la demanda. Durante las declaraciones, Mushnick repitió lo que Vince le había dicho. El abogado de la WWE argumentó que Mushnick sacó de contexto las palabras de Vince, pero la historia ya se había difundido. Se creó la percepción de que la dirección sabía que al menos algo iba mal y, aún así, volvió a contratar a Phillips. Esa narrativa cobró nueva vida en años posteriores. El artículo de David Bixenspan en Business Insider de 2020 hacía referencia a la misma conversación y señalaba que varios chicos describieron cómo Phillips les frotaba los pies contra su entrepierna. El artículo de Rolling Stone sobre la demanda de 2024 citaba la denuncia en la que se afirmaba que Vince y Linda McMahon sabían o deberían haber sabido lo que Phillips estaba haciendo y no protegieron a los chicos. El bufete de abogados que representaba a los demandantes argumentó que volver a contratar a Phillips después de reconocer su comportamiento inapropiado demostraba negligencia. Los abogados de Vince respondieron que las acusaciones tenían décadas de antigüedad, no estaban probadas y se basaban en rumores. Para los aficionados que veían el caso desde fuera, la pregunta seguía siendo, ¿por qué volver a contratar a alguien si había siquiera un indicio de conducta inapropiada? El recorrido personal de Tom Cole por el sistema legal añade otra capa. Después de hacer público el caso, se reunió con Vince McMahon y su equipo legal. Los abogados de Cole prepararon una demanda, pero nunca llegó a los tribunales. En 1993, Cole y Titan Sports llegaron a un acuerdo. Según la información pública, recibió alrededor de $55,000 en concepto de atrasos y le ofrecieron un trabajo en la empresa. Según se informa, las condiciones también estipulaban que ciertas entrevistas no podían emitirse. Cole volvió a trabajar durante un tiempo, pero fue despedido de nuevo en 1993 por no completar sus estudios, un requisito del acuerdo. Más tarde declaró a Wrestling Perspective que no pudo terminar sus estudios debido al trauma que sufrió. Años más tarde, escribió un correo electrónico de apoyo al abogado Jerry McDevitt, elogiando la gestión de Linda McMahon de su caso e incluso hizo una donación a su campaña al Senado. Ese correo electrónico se hizo público durante su campaña y fue citado por sus seguidores como prueba de que había gestionado adecuadamente el escándalo. Tras el acuerdo, la cobertura de los principales medios de comunicación disminuyó. Volvió la cultura del silencio. Phillips trabajó en algunos espectáculos independientes y luego desapareció. Garvin murió de cáncer. Patterson se quedó en la empresa y ayudó a dar forma a algunas de sus épocas más exitosas. Los Ring Boys crecieron y siguieron adelante. En los círculos de la lucha libre se susurraba sobre el escándalo, pero rara vez se cubría fuera de los foros y boletines informativos. Durante años, las únicas voces persistentes fueron las de columnistas como Phil Mushnick y un puñado de podcasters. Vince McMahon capeó el temporal y siguió siendo la cara visible de la empresa. En febrero de 2021, Tom Cole se quitó la vida a los 50 años. Su hermano Lee compartió un mensaje en las redes sociales en el que culpaba a los McMahon por permitir que hubiera pederastas en su empresa. La noticia reabrió viejas heridas. Amigos y fans lloraron la muerte de Cole y recordaron el escándalo que casi había caído en el olvido. Esto preparó el escenario para un nuevo capítulo que se desarrollaría poco después. El escándalo de los Ring Boys volvió a salir a la luz pública en 2024. En enero de ese año, una antigua empleada de la WWE, llamada Janelle Grant, presentó una demanda por tráfico sexual contra Vince McMahon, John Laurinaitis y la empresa. La demanda acusaba a McMahon de coaccionar a Grant para mantener relaciones sexuales y alegaba una cultura más amplia de conducta sexual inapropiada. McMahon negó las acusaciones y dimitió como presidente ejecutivo. Mientras luchaba contra esas acusaciones, otro grupo decidió que era hora de revisar el caso de los Ring Boys. El 23 de octubre de
de 2024, 5 hombres, identificados en los documentos judiciales como John Doe 15, presentaron una demanda en Maryland contra la WWE, Vince McMahon, Linda McMahon y TKO Group Holdings. La demanda alegaba que, desde principios de los años 80 hasta 1989, el jefe del equipo de ring de la empresa, Mel Phillips, preparaba y abusaba sexualmente de adolescentes contratados para montar los rings. Afirmaba que Phillips se centraba en niños de hogares desestructurados, prometiéndoles acceso a eventos de lucha libre y luego utilizando su autoridad para agredirlos en estadios y habitaciones de hotel. La demanda alegaba además que el vicepresidente Terry Garvin también abusó de los chicos y que los McMahon sabían o deberían haber sabido lo que estaba pasando. Los demandantes argumentaron que los McMahon despidieron a Phillips en 1988 tras conocer las acusaciones, pero lo volvieron a contratar 6 semanas después y permitieron que los abusos continuaran. El bufete de abogados DiCello Levitt, especializado en litigios de derechos civiles, representó a los demandantes. En su comunicado de prensa, afirmaron que los niños eran preparados, explotados y abusados a la vista de los ejecutivos y luchadores. Dijeron que el caso se presentó en Maryland debido a los recientes cambios en la legislación estatal que eliminaron la prescripción de los casos de abuso sexual infantil. También citaron información descubierta por la demanda por tráfico de personas de Janelle Grant y el documental de Netflix, Mr. McMahon. Según la demanda, antiguos empleados y documentos del FBI demostraron que hace décadas se identificó al menos a 10 víctimas, pero no se presentaron cargos. El bufete de abogados argumentó que existía un video en el que se veía a Phillips forzando el pie de un niño sobre su entrepierna y que la empresa tenía en su poder la cinta. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia. Rolling Stone publicó un reportaje el 23 de octubre de 2024 en el que se resumía la historia del escándalo y se citaba la demanda. Escribieron que la demanda acusaba a Vince y Linda McMahon de permitir una cultura de abuso durante más de 40 años y señalaron que era la primera vez que se les nombraba personalmente como acusados en un caso de Ring Boys. Sports Illustrated, Vice y Cageside Seats publicaron resúmenes similares. Cada medio destacó que algunas de las presuntas víctimas tenían tan solo 12 años y que los abusos se produjeron durante un periodo en el que la empresa estaba en auge. La abogada de Vince McMahon, Jessica Rosenberg, respondió a Rolling Stone diciendo que las acusaciones se basaban en declaraciones absurdas, difamatorias y totalmente infundadas, y añadió que defenderían enérgicamente el caso. Señaló que las acusaciones anteriores nunca se habían demostrado y que habían dado lugar a una demanda por difamación contra Phil Mushnick que se resolvió sin intercambio de dinero. La WWE y TKO se negaron a hacer comentarios inmediatos, alegando que el litigio estaba pendiente. Linda McMahon, que para entonces era secretaria de Educación de Estados Unidos, tras dejar su cargo en TKO, no se pronunció públicamente sobre la demanda. La denuncia de 82 páginas presentada en el Tribunal de Circuito del Condado de Baltimore pinta un panorama desgarrador. Al resumirla, los periodistas señalaron que los 5 demandantes describían tácticas de captación casi idénticas. Phillips se reunía con ellos fuera de los estadios y los elogiaba, a veces invitándolos a pasar al backstage. Les preguntaba por su vida familiar y buscaba a niños que carecieran de estabilidad. Una vez establecida la confianza, los invitaba a viajar con el equipo del ring. Supuestamente, los colmaba de elogios, les daba dinero, los presentaba a las estrellas y luego aumentaba poco a poco el contacto físico. Uno de los demandantes, John Doe 1, dijo que tenía 13 años cuando conoció a Phillips en un espectáculo. La denuncia afirma que, tras una breve charla, Phillips invitó al chico a un vestuario privado, le masajeó las piernas y los pies y poco a poco pasó a actos más explícitos, ignorando sus protestas. La denuncia describe entre 7 y 8 incidentes a lo largo de 1 año y medio, durante los cuales se le dio dinero al chico y se le dijo que guardara silencio. John Doe 2 alegó que los abusos continuaron durante 1989, después de que Vince McMahon supuestamente despidiera y volviera a contratar a Phillips. Afirmó que Phillips lo llevaba a él y a otros niños a los espectáculos y que los abusos se producían en hoteles y vestuarios. Cada demandante detalló un patrón de fetichismo de pies, tocamientos y actos sexuales forzados. La denuncia también hacía referencia a un memorándum del FBI de principios de los años 90 en el que se indicaba que la agencia había identificado a 10 víctimas de Phillips, pero no había presentado cargos
denunciados porque los niños se mostraban reacios a hablar. La demanda sostiene que este memorándum muestra un patrón de conocimiento por parte de las fuerzas del orden y la empresa. También afirma que existía una cinta de video en la que se veía a Phillips frotando el pie de un niño contra su entrepierna y que la WWE entró en posesión de esa cinta en 1992. La demanda sostiene que Vince y Linda McMahon dieron prioridad a la protección de la reputación de la empresa por encima del bienestar de los niños y que fomentaron una cultura de conducta sexual inapropiada. Por otro lado, el equipo legal de McMahon cuestionó la credibilidad de unas acusaciones de hace décadas y argumentó que la memoria se desvanece y los motivos pueden cambiar. Destacaron que Tom Cole llegó a un acuerdo en su caso y más tarde apoyó la candidatura política de Linda. Señalaron que ciertas acusaciones contra Pat Patterson nunca se corroboraron y que este pasó casi 30 años en la empresa después del escándalo. También señalaron que los nuevos demandantes presentaron la demanda de forma anónima, lo que dificulta a los equipos de defensa investigar sus antecedentes. La cuestión fundamental es si los McMahon fueron negligentes en la supervisión de sus empleados y si tomaron represalias contra los denunciantes. Poco después de la presentación de la demanda en octubre de 2024, los demandados solicitaron su desestimación, argumentando que las reclamaciones eran demasiado antiguas y carecían de pruebas suficientes. El Tribunal de Maryland tardó varios meses en revisarla. El 11 de diciembre de 2025, el juez federal de distrito James Breder emitió un fallo. Axios informó de que denegó la mayoría de las mociones de desestimación, afirmando que los demandantes alegaban de forma plausible que los adultos de su entorno, incluidos Vince y Linda McMahon, tenían conocimiento relevante en ese momento y podrían haber tomado medidas. Escribió que, aunque no todas las reclamaciones podrían prosperar en última instancia, los alegatos eran lo suficientemente detallados como para permitir que el caso siguiera adelante. El bufete de abogados calificó la sentencia como un importante paso adelante. En su comunicado de diciembre de 2025, afirmaron que el tribunal había reconocido las pruebas de que los dirigentes de la WWE no intervinieron a pesar de que se conocía ampliamente el comportamiento depredador de Phillips. Señalaron que la investigación les permitiría obtener documentos y testimonios que podrían aclarar quién sabía qué. CT Insider informó de que la demanda alegaba que los McMahon despidieron al locutor después de que surgieran las acusaciones en los años 80 y lo volvieron a contratar con instrucciones de mantenerse alejado de los niños, pero el abuso continuó. La decisión del juez no determinó los hechos, pero señaló que las acusaciones eran lo suficientemente sólidas como para justificar una investigación más profunda. Según la Ley de Víctimas Infantiles de Maryland, no hay plazo de prescripción para las demandas civiles relacionadas con el abuso sexual de menores. Ese cambio abrió la puerta a que los demandantes, antiguos ring boys, pudieran presentar demandas décadas después de los hechos. Leyes similares en otros estados han dado lugar a nuevas demandas contra escuelas, iglesias y organizaciones juveniles. Los expertos jurídicos afirman que estos casos suelen depender de que se demuestre el conocimiento y la negligencia institucionales. Si los demandantes pueden demostrar que los altos ejecutivos conocían los abusos y no actuaron, los demandados podrían enfrentarse a importantes indemnizaciones por daños y perjuicios. De lo contrario, el caso podría ser desestimado o resolverse discretamente. Fuera de los documentos judiciales, otros exluchadores han hablado sobre esta cultura. Nick Kiniski, hijo del miembro del Hall of Fame Gene Kiniski, declaró a Slam Wrestling en 2024 que Terry Garvin le hizo proposiciones repetidamente durante su breve paso por la WWF. Afirmó que Garvin le ofreció una vez realizar un acto sexual a cambio de seguridad laboral y que, tras rechazarlo, su carrera se esfumó. Kiniski llamó a Vince McMahon para quejarse y afirmó que le dijeron que estaba acabado. Su relato respalda la idea de que quejarse podría costarle la carrera a alguien. Varios luchadores han admitido que escucharon chistes sobre la Escuela de Defensa Personal Terry Garvin, un eufemismo para referirse al supuesto casting couch. Incluso en televisión, algunos locutores utilizaron la frase, aunque los aficionados no entendieron el contexto en ese momento. La historia de la superestrella Billy Graham sobre Patterson y Phillips describía un entorno en el que se podían producir comportamientos inapropiados de forma abierta. Bruno Sammartino acusó a Vince de permitir que floreciera una cultura llena de drogas y sexualmente permisiva
durante el programa de Donahue. Dave Meltzer señaló que la lucha libre es una industria cerrada en la que hablar abiertamente a menudo conduce a la lista negra. Estos relatos no prueban la intención institucional, pero sí sugieren un patrón de silencio e intimidación. Pat Patterson siempre negó haber cometido ninguna irregularidad. En su biografía Accepted, escribió que dimitió en 1992 por respeto a la empresa, pero que se alegró de volver más tarde, cuando se limpió su nombre. Señaló que nunca se le acusó de ningún delito. Muchos dentro de la industria siguen hablando de sus contribuciones a la dirección creativa de la lucha libre. Terry Garvin murió sin abordar públicamente las acusaciones. Mel Phillips permaneció fuera del foco de atención durante décadas hasta su muerte en 2012. Para los aficionados que crecieron viéndolo tocar la campana, conocer su presunto comportamiento depredador fue impactante. Otra razón por la que este escándalo sigue resurgiendo es el perfil político de la familia McMahon. Linda McMahon fue administradora de la Small Business Administration y más tarde secretaria de Educación. Su papel en el gobierno atrajo la atención nacional. Durante sus audiencias de confirmación para el puesto de Educación en 2025, algunos legisladores cuestionaron su gestión de los escándalos de abusos sexuales de la WWE. Según City Insider, la demanda de los Ring Boys sostiene que Linda era consciente de los abusos, pero no hizo nada al respecto. Un reportaje de Rolling Stone observó que los comentaristas de extrema derecha intentaron utilizar el escándalo como arma contra sus rivales políticos, presentándolo como prueba de hipocresía. Una columna de Substack de Sports Politica señaló que los McMahon despidieron a Mel Phillips en 1988, pero lo volvieron a contratar 6 semanas después con la condición de que se mantuviera alejado de los chicos menores de edad. Los críticos argumentan que esa decisión demuestra una falta de criterio. Los partidarios de los McMahon replican que no se les puede responsabilizar por las acciones de empleados deshonestos de hace décadas. También destacan que el propio Tom Cole elogió en un momento dado la gestión de Linda de su caso. En política, los matices a menudo se pierden. Para muchos votantes, la mera asociación con un escándalo sexual es suficiente para formarse una opinión. Para los McMahon, cuya marca se basa tanto en el entretenimiento como en su perspicacia empresarial, la historia de los Ring Boys sigue siendo un capítulo incómodo. Más allá de los tribunales y la política, esta historia es importante porque obliga a la industria de la lucha libre a rendir cuentas por su pasado. El escándalo de los Ring Boys se produjo en una época en la que había poca supervisión y se permitía a los niños viajar con hombres adultos con una supervisión mínima. Muchos de esos chicos procedían de entornos vulnerables y se sentían atraídos por las promesas de fama o de pertenencia. Cuando se violaban sus límites, sentían que no tenían ningún recurso. Hablar de esto ahora ayuda a subrayar la importancia de proteger a los menores en el deporte y el entretenimiento. También desafía a los aficionados a separar su disfrute de una forma de arte del comportamiento de los responsables. El escándalo también muestra cómo suelen responder las instituciones a las acusaciones. La reacción inicial en 1992 fue retirar discretamente al acusado, llegar a un acuerdo con el denunciante y seguir adelante. Ese enfoque puede haber evitado a la empresa la vergüenza a corto plazo, pero permitió que las heridas sin resolver se agravaran. 3 décadas después, los supervivientes vuelven a buscar justicia. Los tribunales decidirán si los McMahon son responsables por no haberlos protegido. Incluso si los acusados ganan, el debate público ha cambiado. Los aficionados y los periodistas están más dispuestos a examinar con lupa a las empresas a las que apoyan. La WWE opera hoy en día con una estructura corporativa diferente. Se fusionó con la UFC para formar TKO Group Holdings en 2023. La empresa cuenta con políticas formales de recursos humanos, departamentos de cumplimiento corporativo y un consejo de administración que incluye voces externas. Eso no garantiza la seguridad, pero está muy lejos de la pequeña y aislada operación de los años 80. Aún así, el escándalo de los Ring Boys nos recuerda lo fácil que es traspasar los límites cuando hay un desequilibrio de poder y poca supervisión. El escándalo de los Ring Boys no es solo una nota al pie en la historia de la lucha libre, es una ventana a cómo la fama, el poder y la negligencia pueden converger para dañar a los más vulnerables. Un grupo de adolescentes fue invitado a un mundo glamuroso y luego, supuestamente, explotado por aquellos a quienes se les había confiado su cuidado. La decisión de Tom Cole de alzar la voz
Unidos en 1992 conmocionó a una industria que se enorgullecía de sus secretos. Aunque la empresa abordó la crisis inmediata, despidiendo o obligando a dimitir a los empleados acusados, nunca se resolvieron del todo las cuestiones más profundas sobre la supervisión. El escándalo desapareció de la opinión pública, pero nunca se olvidó. Cuando 5 hombres presentaron una demanda en 2024, hicieron algo más que revivir un viejo caso. Desafiaron a una poderosa familia y a una empresa multimillonaria a enfrentarse a los fracasos del pasado. El proceso legal será lento, las acusaciones son graves, las pruebas son antiguas y los recuerdos pueden difuminarse. Pero el hecho de que un juez haya permitido que el caso siga adelante demuestra la verosimilitud de las acusaciones y el creciente reconocimiento por parte de la sociedad de que las instituciones deben responder por cómo tratan a los niños. Como aficionados, podemos apreciar el arte de la lucha libre profesional sin dejar de exigir responsabilidades. Podemos animar los combates y las historias y seguir preocupándonos por el bienestar real de los involucrados. También podemos escuchar cuando los sobrevivientes cuentan sus historias, honrar su valentía e impulsar cambios que hagan que la industria sea más segura. El escándalo de los Ring Boys puede haber ocurrido hace décadas, pero sus lecciones son atemporales. La protección de los niños nunca debe quedar en segundo plano frente a las ganancias o la reputación. Esa es una norma en la que el mundo de la lucha libre y todos nosotros debemos insistir. ¿Qué opinas sobre el escándalo de los Ring Boys? Cuéntanos tu opinión en la sección de comentarios y antes de irte, no olvides darle a me gusta a este video y suscribirte a Ring Rivals para no perderte los próximos.